Hay elementos mecánicos que cambian por completo el comportamiento y la personalidad de un coche. El diferencial autoblocante es uno de ellos, un gran desconocido que ahora, con la llegada de las ayudas electrónicas, lo es aún más. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Tenía ganas de hacer este vídeo. Primero porque me lo habéis pedido mucho. Y segundo, porque el diferencial en general y el autoblocante en particular es un gran desconocido. Y para empezar este vídeo no voy a contar una anécdota, ni dos, sino tres. En realidad, más que anécdotas, tendría que decir, como decía mi madre, sucedidos, porque recuerdo la primera vez que oí hablar de diferencial autoblocante. Yo era entonces lector de revistas. Y hacia finales de los 70 leí en una revista muy famosa de la época pude leer una entrevista a un famoso preparador de la época, que era Juncosa. Era uno de los más importantes y que además estaba dominando el Campeonato de España de turismos, en circuito. También hacía coches muy buenos en rallies y también preparaba coches para calle. Os recuerdo que en esa época pues, los coches eran muy mejorables. Estamos hablando sobre todo de 124 y 1430, que era de lo que más corría, y esos coches se le podían hacer muchas mejoras. Y le preguntaba al periodista que cuál es la mejora que más se notaba. Y Juncosa, son dos hermanos, si no recuerdo, eran dos hermanos, ¿no? Sí. Javier y Manuel. Sí. Manuel Juncosa yo creo que era el más conocido porque además también hacía a veces ocasionalmente de piloto y era buen piloto. Pues decía que la gente notaba mucho las mejoras en el motor, en los frenos, en la suspensión, pero lo que más notaba de todo y lo que hacía cambiar el coche de la noche al día era el ponerle un autoblocante. Yo hasta esa época no había oído hablar de eso y a partir de ese momento empecé a buscar información como un loco para enterarme de qué era aquello que cambiaba tanto el comportamiento de un coche. Y no tantos años después tuve la oportunidad no ya de teorizar, sino de probar, de comprobar, mejor dicho, pues cómo un diferencial autoblocante cambiaba de verdad el comportamiento de un coche. Recuerdo perfectamente qué coche fue, un 323i, un BMW, que tenía diferencial autoblocante, no tenía ayudas electrónicas y que pude probar, pues estoy hablando de los primeros 80, en asfalto seco, en asfalto mojado e incluso en tierra. Y aprecié lo que decía Juncosa. Claro, cuando el coche apoyaba no perdía tracción la rueda interior, sino como no perdía tracción, ya explicaremos por qué pierde tracción y como un diferencial autoblocante consigue que no la pierde, el coche traccionaba muchísimo mejor y era mucho más eficaz. Y muy poco después, eso era un coche de propulsión trasera. Tuve oportunidad de probar un coche de tracción delantera con diferencial autoblocante. Además, era un Renault 11 Turbo de competición que probé en el Jarama, que bueno, fue el coche ese año, quiero recordar, el campeón de España de turismos, y cuando subí me lo advirtieron. Ojo, que tiene diferencial autoblocante. Bueno, pues yo dije, bueno, pues qué bien. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? La primera curva que ataqué a fondo casi me salgo pero por dentro, porque el coche traccionaba tanto, que es que cuando acelerabas fuerte en la curva se iba hacia adentro. O sea, la dirección era tan eficaz y la tracción que llevaba el coche hacia adentro. Tenías que esforzarte, además no llevaba servodirección y el volante estaba duro. Cuando acelerabas a fondo tenías, a partir de mitad de la curva, que esforzarte en abrir la dirección. La verdad es que fue una experiencia pues, única y que vi la eficacia de los diferenciales autoblocantes. Así que pude comprobar cómo un diferencial autoblocante de verdad cambia la personalidad de un coche. Pero antes de hablar de un diferencial autoblocante, tendremos que hablar de qué es un diferencial. El diferencial. Lo primero que hay que preguntarse es si es necesario un diferencial en un coche. Y la verdad es que no es necesario, es absolutamente imprescindible. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que eso lo vamos a comprobar en nuestra, esto va a doble de tambores así, pizarra hermética. Bueno, en este dibujo simplemente es para explicaros ¿por qué hace falta un autoblocante? Realmente no haría falta pizarra, es que es bastante obvio. Vamos a suponer que este coche que he dibujado aquí es de propulsión trasera, aunque daría igual. Si os fijáis, claro, si este es el centro de la curva, el radio de esta curva, de esta rueda, es inferior al radio de esta otra. Es decir, que la rueda exterior, no es ningún secreto, va a recorrer
más metros, más distancia que la rueda interior. Pasa igual con las ruedas delanteras, pero una cosa muy importante, porque sabéis que los coches de tracción total llevan 3 diferenciales, llevan uno en el eje delantero, uno en el eje trasero y otro entre los 2 ejes. ¿Por qué? Porque en una curva todas las ruedas recorren distancias completamente diferentes. Bueno, si la curva es muy rápida y muy abierta, no tanto, pero en una curva cerrada las distancias varían mucho entre las 4 ruedas. Bueno, y en un todoterreno, por ejemplo, en casos límite, que una rueda se queda atascada y la otra se queda en el aire, fijaros, si no llevara diferencial autoblocante, pues la rueda que está en el aire giraría loca y el coche no saldría de ahí, ¿no? Entonces, el autoblocante, el diferencial, es necesario porque las ruedas recorren distancias distintas. En competición, en contra de lo que puede parecer o podéis pensar, cuanto más agarre hay, más necesario es un diferencial autoblocante, y cuanto menos agarre hay, menos necesario es un diferencial autoblocante. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque cuando hay mucho agarre, descargas mucho la rueda interior. El coche agarra la rueda exterior y entonces tiende, bueno, llega, si apuráis mucho, a ponerse en 2 ruedas. Descarga mucho la rueda interior, mientras que si hay poca adherencia, por ejemplo mojado, el apoyo no es tanto y no descargas tanto la rueda interior. Os voy a poner un ejemplo que muchos de vosotros habéis probado y que algunos de vosotros, bueno, todos podréis probar, que es, bueno, la conducción de un car, porque me preguntaréis, bueno, ¿y los cars llevan autoblocante o no? Sí, llevan un autoblocante al 100%, es decir, no llevan diferencial. Las 2 ruedas giran, las 2 igual, a las mismas revoluciones. ¿Y qué pasa con esto? Pues que como en un car las ruedas agarran tanto, eso no es problema. Se descarga mucho el interior de la rueda, o sea, la rueda interior, perdón, y entonces no hay ningún problema que el diferencial, no haya diferencial, que sea rígido. Pero ¿y cuando llueve? ¿Qué pasa cuando llueve? Pues cuando llueve lo que pasa, como no tiene diferencial, es que no gira. Pero esto lo vais a entender mejor si lo explicamos en nuestra pizarra hermética. He pintado aquí algo que pretende ser un car. Bueno, no me ha salido casi más un coche que un car, pero es igual. Como os decía, en un car no hay diferencial. El eje que une las 2 ruedas es rígido. Es una barra rígida. Lo llaman eje rígido. Ya sabéis que los ejes rígidos es un sistema de suspensión. Los car no tienen suspensión, sino simplemente es la flexión del chasis, por cierto, como en el slot, la que hace de suspensión. Pero bueno, que me enrollo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay mucha adherencia no pasa nada, porque el coche está girando a la derecha, el apoyo aligera tanto de peso la rueda interior que si tuviera diferencial sin autoblocante, toda la fuerza se iría por ahí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llueve? Cuando llueve, que no hay casi transferencia de masas, lo que sucede es que si nosotros queremos ir para allá y las 2 ruedas empujan lo mismo, pues si os fijáis, esta rueda interior está impidiendo girar al car, está empujando y hace que el car le cueste girar. Es muy típico, además es muy divertido, cuando hay gente que no sabe, que caen 4 gotas, no llueve a mares, pues si llueve a mares la gente no sale. Por ejemplo, en los cars de alquiler, pero caen 4 gotas, se suben al car, cuando llegan a la primera curva y giran, se quedan sorprendidos porque el car no gira nada. Y además si giras para hacerlo derrapar consigues el efecto contrario. Y es por eso, porque no tener diferencial autoblocante, esta rueda, digamos, que te está ayudando a girar, pero está haciendo un par justo al contrario e impiden que gire. Conducir un car en mojado no es nada fácil. Control de estabilidad. Habréis oído decir que en los modernos coches que tienen control de estabilidad no hace falta diferencial autoblocante. ¿Por qué? Bueno, pues muchos pensaréis que porque si la rueda interior patina, pues ya el sistema, la inteligencia electrónica del coche, pues cortará la potencia para que no patine, ¿no? Bueno, eso es lo que se hacía en los sistemas antipatinamiento, no los controles de estabilidad, que son más sofisticados, los sistemas antipatinamiento, para que las ruedas no patinaran. Cuando detectaba que patinaba, pues cortaba la potencia del coche. ¿Pero qué pasaba con esto? Bueno, pues que si tú ibas, por ejemplo, en un coche deportivo y haciendo curvas, o no digamos en un circuito, y acelerabas y la rueda patinaba, te quitaba potencia y el coche no aceleraba. Es decir, es un sistema muy poco eficaz. Son poco eficaces desde el punto de vista del dinamismo, no de la seguridad, los controles de tracción, que cortan la potencia para que no patinen. Pero los modernos sistemas de control de estabilidad no hacen eso. Bueno, pueden llegar a hacerlo, pero lo primero que hacen
cuando una rueda patina, la rueda interior patina, es que la frenan y de esa forma hacen un efecto similar a un autoblocante. Al frenar esa rueda, retenerla, la potencia que esa rueda no puede hacerla girar, se va a la rueda exterior. Esto tiene dos inconvenientes. El malo, bueno, el malo no es tan refinado como un autoblocante de verdad, aunque bueno, pues hace las funciones y hace que el coche pues dinámicamente no sea tan poco eficaz, ¿no? Y luego tiene lo malo y lo peor. ¿Qué es lo peor? Bueno, que si nos metemos con este sistema en un circuito y vamos a por nota, achicharramos los frenos, que a mí me ha pasado, porque claro, el coche enseguida tiende a patinar la rueda interior y es el freno el que la retiene. Lo ideal en un coche con aspiraciones deportivas es que, por supuesto, tenga un sistema de control de estabilidad que hace auténticas maravillas y sobre todo en carretera, cuando vamos de viaje, nos ayuda mucho, pero luego tenga un autoblocante y que podamos desconectar o del todo o parcialmente el sistema de control de estabilidad. Hacer, por ejemplo, como hace Porsche y otras muchas marcas, ¿no? Pero que tiene diversos niveles. Tienes un control normal, un Sport, un Race, y en algunos de ellos te deja completamente sin control de estabilidad o el control de estabilidad solamente entra en acción cuando ya se acerca el desastre. ¿Cómo funciona un autoblocante? Voy a ser honesto con esto, que rima, pero es que lo importante, más que entendáis cómo funciona, porque no es fácil, sobre todo en algunos tipos de autoblocante, es que entendáis lo que hace un autoblocante. O sea, cómo funciona mecánicamente es complicado, pero el efecto que tiene es bastante sencillo de entender. Más en unos sistemas que en otros, porque he elegido, bueno, 4 sistemas que son los 4 más habituales. Mecánico. Bueno, ya lo estáis viendo, aquí tenemos un diferencial no autoblocante, es un diferencial convencional. Si la rueda interior pierde tracción, pues gira mucho más rápido. Pero el diferencial mecánico, al principio era el más frecuente y en competición el más usado. Yo creía que incluso hoy día es así. Es muy sencillo, son como discos de un embrague, unos van al bloque del diferencial y otros al bloque del palier. Cuando la diferencia de esos discos de velocidad es muy importante, unos discos arrastran a otros y de esa manera impide que la rueda interior pues se embale, ¿no? Sin tracción pues se embale y se vaya por ahí, entre comillas, la potencia. Además, tenía una ventaja, que modificando la presión con que frotan esos discos era muy fácil, bueno, era y es, porque es un embrague todavía hoy muy utilizado, regular pues lo que se llama el tarado del autoblocante, es decir, que fuera más o menos eficaz. Viscoso o Ferguson. Este es un diferencial autoblocante sencillo, fiable y muy habitual en coches de todoterreno. Bueno, consiste en encerrar el diferencial, actúa un poco como si fuera un embrague hidráulico o un convertidor de par. Lo que hace es encerrar en un cárter pues, las dos partes, la parte del diferencial, que digamos el bloque, con la parte que va a la rueda, de forma que hay un líquido hidráulico que está hecho con aceite y un líquido hidráulico especial, que cuando la velocidad es muy diferente, es decir, que la rueda empieza a embalarse, pues ese líquido impide que la rueda se embale más y entonces manda más esa potencia que no puede mandar a la rueda interior, la manda a la potencia exterior. Es un sistema relativamente sencillo y sobre todo que es muy fiable y, como os digo, es muy utilizado en coches de todo terreno. Haldex. En realidad este diferencial os diría que es una variante un poco más sofisticada del diferencial viscoso Ferguson, porque aquí hay un paquete de discos que son conductores y es un sistema que se usa mucho, sobre todo en coches, más que para utilizarlo, que también se utiliza en diferenciales para ahorrar de un mismo eje, se utiliza mucho en coches de tracción total, especialmente cuando son coches que eran tracción delantera y se convierten en tracción total. Bueno, esto por ejemplo lo utiliza mucho el grupo Volkswagen. Además, este diferencial tiene una ventaja muy importante, que se entiende muy bien con los sistemas electrónicos. No interfiere como otros diferenciales, no tanto en el sistema de control de tracción, sobre todo con el ABS. Hay veces que es un problema porque con este juego que os digo, que el diferencial pues envía más para una rueda o más giro a otra, a veces el ABS se vuelve loco. El Haldex es
como también funciona en retención, es muy bueno y se lleva muy bien con los sistemas de control electrónico. Torsen. El nombre de Torsen viene del inglés, que es, bueno, pues las dos primeras sílabas de Torque Sensitive. Bueno, es un diferencial, este diferencial a mí es el que más me gusta. Primero porque tengo una cierta debilidad por las cosas que son puramente mecánicas como este diferencial. Y luego porque este diferencial tiene una ventaja muy importante, es que no solo actúa en función de la diferencia de giro de los dos ejes, sino en función de la diferencia de par. Por eso es un diferencial que se utiliza en muchos coches de tracción total como diferencial central, porque tú puedes predefinir que en condiciones normales pase más par a un eje que a otro. Sinceramente, aunque Rodrigo haya buscado imágenes de este diferencial, no es fácil de entender. Es un sistema mecánico bastante complicado que cuenta con 3 pares de ejes helicoidales que funcionan como un mecanismo de tornillo sin fin. Entonces, cuando toma una curva, el juego que hacen el de giro sobre estos ejes, unos sobre otros, hace que pueda mandar más par a una rueda que otra. Como os digo, no es fácil de entender, pero como os decía al principio, más que entender cómo funciona, lo importante es entender lo que hace. Y este diferencial es muy bueno porque, como os decía, primero, no solo se basa en la diferencia de giro, sino también en la diferencia de par. Y también se entiende muy bien con los sistemas de ABS y los sistemas de control de estabilidad, porque también reparte el par en caso de retención. Con lo cual, como os digo, es muy adecuado en coches, que hoy día son la mayoría, que tienen sistemas ABS o de control de estabilidad. No hace falta que te dediques al drifting para necesitar un diferencial autoblocante. Simplemente, si te gusta conducir y te gusta practicar una conducción deportiva o dinámica, y sobre todo, si entras en circuito, necesitas un diferencial autoblocante, porque es que realmente te va a cambiar el coche. Y además ahora ya sabes por qué. En el coche del día voy a hablar de un SEAT 1430-1800 que, bueno, pude probar cuando fui a hacer un curso de conducción con Salvador Caniellas en la escuela que tenía en Campadró, en Cataluña. Bueno, a los que hacéis drifting o conocéis el drifting os va a sonar. Este coche le llamaban la máquina de derrapar. ¿Por qué? Porque lo tenían en una pista deslizante de basalto que agarraba muy poco, pero es que además habían soldado el diferencial. No tenía este juego, sino que lo habían soldado, lo habían bloqueado, con lo cual era un coche que derrapaba con relativa facilidad, pero también era posible mantener el derrape, porque como os digo, gracias al diferencial autoblocante, cuando empiezas a deslizar no pierdes tracción, sino que puedes seguir manteniendo el gas. Bueno, con este coche aprendí mucho a derrapar y me lo pasé muy bien y pasé muy buenos momentos encima con un profesor de lujo como es Salvador Cañellas. Llegamos al consultorio donde Pedro P. es un crack, porque me pregunta si su coche puede ser que tenga diferencial autoblocante además de control de estabilidad. Pero no me dice qué coche tiene. Pedro, si no me dices el coche. Pero bueno, te digo una cosa, no es raro que en coches deportivos, pensando no solo en rueda de circuito, sino pensando que antes que entre en acción el control de estabilidad pueda disfrutar de las ventajas de autoblocante, pues tengan las dos cosas. En un coche relativamente modesto como es mi Mazda, una MX-5, tiene efectivamente diferencial autoblocante y sistema de control de estabilidad. Perico, que es habitual del consultorio, bueno, hace una pregunta que es que ¿por qué es menos frecuente que se utilice el diferencial autoblocante en los coches de tracción delantera? Es una buena pregunta y yo te diría que tiene dos explicaciones. Una, que coches de tracción delantera muy potentes, deportivos, pues no hay tantos, porque sí es verdad que hay coches hoy día de tracción delantera muy potentes, pero suelen ser berlinas de lujo, son coches que no se busca un comportamiento muy dinámico. Y luego, también te diría que porque la conducción de un tracción delantera con un autoblocante sí que es más intrusivo, sobre todo si vas rápido. Eso que me pasa a mí en el R11, de alguna manera, no tanto hoy día, pero también pasa, te tienes que habituar. Yo creo que esas dos son las razones. Y ya hemos llegado al final. Me apetecía hacer este vídeo, un vídeo técnico, me gusta de vez en cuando hacerlo. Bueno, espero que os haya gustado. Si os han quedado dudas, para eso tenéis la caja de comentarios. Ya sabéis que vemos y leemos, no contestamos, pero los leemos prácticamente todos.
dadnos un like, si no estáis suscritos, suscribíos, y las 4 cosas que os digo siempre, que estamos en todas las redes sociales, que tenemos una web que va como un tiro, que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro y que los lunes hacemos podcasts específicos y que hablamos de Fórmula 1 si ha habido carrera. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.